Buenos días en América, buenos días a todos, buenas tardes a todos en Europa. Mi nombre es Luis Miguel Jaramillo, actualmente soy el presidente de la Red Iberoamericana de Jóvenes Líderes. Somos una asociación de más de 600 profesionales de todas las áreas del conocimiento, con la misión de promover el crecimiento y desarrollo de Iberoamérica a través del liderazgo de sus jóvenes. Tenemos presencia en más de 22 países, desde México, Argentina, España, Portugal, Chile, Bolivia, Paraguay. Ya somos más de 5 generaciones, más de 16 generaciones, y ya llevamos más de 5 años creciendo juntos. Para mí es un honor y representa un gran orgullo abrir e inaugurar este nuevo espacio, el espacio de la red en vivo, cuyo objetivo es acercar y conectar aún más a nuestra red, a nuestros socios, a nuestros aliados y a todos nuestros seguidores con el mundo. Queremos tener un contacto más cercano y directo, queremos resolver sus dudas e inquietudes en vivo sobre temas de interés y actualidad. Quiero, sin más, agradecer a todo el equipo que ha hecho posible este espacio de la red en vivo, desde Paraguay a José Recalde, a Ingrid Vázquez, que se han encargado de todo el tema de marketing, Alejandro Balcázar y Juan Miguel Mariscal en Bolivia, que nos han acompañado desde toda la parte técnica, a Joaina de Armas en Cuba, a Cristian Worsek en Uruguay, a Roque Urbieta en México y a Gonzalo Gómez de la Calle en España. En este primer en vivo nos acompaña la doctora Fiorella Inga Berrospi, mujer peruana, socia de la red, investigadora y directora en el sistema de salud. Y como moderador nos acompañará Alejandro Balcázar, boliviano, emprendedor, politólogo y máster en gobierno y en administración pública, socio y actual vicepresidente de la red. Deseo sin más que este espacio nos permita seguir creciendo, conectando y repotenciando nuestra red. Bienvenidos una vez más a la red en vivo. Los dejo con Alejandro y los dejo con Fiorella. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Gracias a todos quienes nos ven. Es un honor para nosotros empezar este ciclo de entrevista y este espacio virtual con Fiorella. Ella es una gran exponente de los miembros que componemos la red, joven profesional que destaca en el área de salud en su país, con quienes vamos a hablar acerca de los desafíos que nos plantea la pandemia COVID-19, desde la experiencia que ha tenido Fiorella en sus manos a través del ejercicio profesional. Bien, buen día, Fiorella, bienvenida. Te escuchamos. Buenos días. Muchas gracias por la invitación a la red iberoamericana de jóvenes líderes. Estoy aquí para poder conversar acerca de los sistemas de salud, que es la línea de investigación a la que me dedico, y para poder de repente discutir algunos puntos que puedan quedar puedan tener en cuestión algunos participantes. Adelante. Fiorella, antes que nada me gustaría que podamos hacer una introducción acerca de cómo ves que se ha desenvuelto la pandemia en este año que se ha cerrado y cómo se está encarando en esta nueva gestión la administración de la salud pública para enfrentar esta pandemia global. Bueno, creo que es algo que ahora por los medios de comunicación nos permite a la mayor cantidad de personas en el mundo entender un poco mejor acerca de estos sistemas de salud, que en realidad la pandemia lo único que ha hecho es desnudar un poco esos sistemas que teníamos, no solo en los países de América Latina, sino en todo el mundo, ¿no? Nadie realmente, yo creo, ningún país estuvo preparado completamente para poder afrontar, mitigar el riesgo para su población en el marco de una pandemia, pero han habido países que han respondido de repente de una forma mucho más rápida, con otras estrategias que otros.
En ese sentido, tenemos países, por ejemplo, en Europa, en otro continente, que realmente han respondido bien porque tienen un primer nivel de atención o un sistema basado en atención primaria, y eso les ha permitido mitigar de una mejor forma. Por otro lado, estamos los países en vías en desarrollo, como los países latinoamericanos, los países de Sudamérica, Centroamérica, que realmente hemos evidenciado, ¿no?, ante el mundo la carencia de nuestros sistemas de salud, no solamente en temas de recursos para responder, no solamente en falta de camas UCI, en falta de ventiladores, sino también en falta de recursos humanos capacitados para responder, ¿no? Con esto me refiero a personas especialistas, ¿no? Médicos, por ejemplo, intensivistas, sociólogos, emergenciólogos. La falta de este personal ha sido vital. También falta de personas especialistas en temas de epidemiología, salud pública, especialistas en gestión que puedan dar ese soporte al sistema de salud, ¿no? Entonces, la diferencia ha sido muy notoria, pero a nivel mundial tampoco es que todos los países de Europa hayan respondido mejor o los de otro continente hayan respondido idealmente, ¿no? Algunos más rápido, con estrategias cuya experiencia les ha ayudado más, como la de atención primaria, pero en realidad creo que eso es algo que nadie lo esperaba, no esperábamos una pandemia, y definitivamente los países en vías de desarrollo no hemos podido responder ni siquiera a esta emergencia, y lamentablemente ahora vemos las consecuencias de estos sistemas, ¿no? De estos sistemas distintos, fragmentados, inventados en muchos países como el Perú. Y bueno, las consecuencias lamentablemente se traducen en indicadores, se traducen en alto número de contagiados, alto número de personas fallecidas, familias enteras que están falleciendo en las casas, y prácticamente se ha desbordado la situación. Estamos actualmente en Perú viviendo una segunda ola, y una segunda ola muy mal controlada, muy mal, respondemos muy mal, a pesar de haber vivido una primera ola el año pasado. Esperábamos poder haber aprendido de esas lecciones, pero lamentablemente, al menos en Perú, el tema político, creo que es algo común en Latinoamérica, y el tema de la corrupción se ha impuesto sobre esas lecciones aprendidas, y lamentablemente en una segunda ola estamos mucho peor que el año pasado, ¿no? Nos decía Fiorella que la pandemia ha desnudado la precariedad de nuestros sistemas de salud. Muchos autores también afirman que no solamente hemos quedado al descubierto en cuanto a las necesidades de nuestros sistemas de salud, como Latinoamérica o Iberoamérica, en el caso del contexto que nos atañe hoy, sino también en el tema de nuestros desafíos en cuanto a lo cultural. Nuestras sociedades son culturalmente menos propensas a establecer eh, reglas y parámetros de orden, de convivencia social, de establecer cuidados o obedecer reglas y normas que son tan importantes al momento de encarar los cuidados preventivos de la pandemia. ¿Vos crees que eso también ha afectado en los elevados números de casos de COVID que tenemos en la región, y también en el poder dificultar el adaptarnos entre ola y ola a la nueva normalidad? ¿Qué opinas al respecto? Definitivamente, definitivamente. Esto ha sido un componente fundamental al momento de ver de qué forma íbamos a poder responder, ¿no? El tema de la educación, por ejemplo, de la educación en salud, que es vital, y que es algo que en realidad no se trabaja no solamente con las personas, sino que no se aprende correctamente en las universidades cuando uno se forma como personal de salud. Tenemos una formación muy ligada a lo asistencial, a la práctica en el hospital. Dejamos mucho de lado y solemos menospreciar las competencias en comunicación, en salud, en empatía,
formarnos en mejorar la educación, las estrategias de cómo llegar a las personas. Entonces, cada vez formamos más médicos o personal de salud orientado a buscar un diagnóstico, a tratar la enfermedad, pero nos olvidamos completamente de cómo hacerle o cómo hacerle llegar bien ese mensaje de hay que prevenir la enfermedad, vamos a tomar ciertas medidas, ¿no? Y realmente el componente cultural, las malas prácticas de higiene, que eso es algo que en realidad es un común denominador, me parece en muchos países han hecho que para las personas sea muy difícil poder adaptar estas medidas. Entonces, no es algo que en realidad sea únicamente responsabilidad de la población, sino también responsabilidad de las universidades que forman personal de salud, porque nos orientan con un enfoque más hospitalario, más asistencial, a todos en general, no solamente a médicos, ¿no? Creo que en enfermería, psicología, todos estamos abocados a ver al paciente cuando ya tiene la enfermedad. Entonces, nos ha costado en esta pandemia traducir los mensajes, nos ha costado hacerles llegar mensajes a la población de forma clara, precisa. Los medios de comunicación, lamentablemente, al menos, bueno, en el Perú y creo que también en muchos países, nos juegan muchas veces en contra, ¿no? Nosotros debemos trabajar de la mano muchas veces con ellos, pero lamentablemente suelen tergiversar a veces un mensaje, lo suelen exagerar o a veces darle un mensaje contrario a la población, y eso es prácticamente jugar en contra de la salud de las personas. Entonces, realmente ha sido muy complejo. Creo que la responsabilidad es compartida, no es únicamente de las personas, de solo el componente cultural, sino es una responsabilidad de todos, de los profesionales de la salud, de los medios de comunicación, de las estrategias que también han habido que no han sido muchas veces muy claras, ¿no? Por ejemplo, en el Perú inicialmente se propuso una cuarentena desde el 16 de marzo del año pasado, total, ¿no? Al inicio las personas tenían mucho temor a la cuarentena, se respetaban, al menos durante los primeros meses, las medidas de restricción, ¿no? Del gobierno, pero conforme fue pasando el tiempo y conforme fue ampliándose la cuarentena, realmente las medidas fueron cada vez más débiles, el resguardo policial militar era cada vez menor, las personas entendieron que la cuarentena era únicamente no poder abrir espacios públicos, pero podían movilizarse con un permiso. Entonces prácticamente le sacamos la vuelta a la norma y las medidas que se dieron no se respetaron. Entonces, realmente esto es un tema de responsabilidad compartida, tiene mucho de componente cultural, como dices tú, y en realidad eso es algo que espero tengamos ahora como lección aprendida, porque el COVID no será la última pandemia que veamos, ¿no? Nosotros sabemos que existe un ciclo natural de las pandemias, que existe cada cierto tiempo, pero la idea es aprender de esto para poder enfrentar la que venga, ¿no? Entonces, el componente preventivo y de educación en salud son fundamentales para eso. Perfecto. Ahora la región se debate, se está debatiendo acerca de cómo afrontar la reactivación económica, cómo salir hacia adelante, adaptarnos a esta nueva normalidad y poder en torno a eso, activarnos como sociedad. Una de las estrategias, se puede decir, que están usando muchos países es los planes de vacunación masiva. La vacuna ya es una realidad, hay diferentes vacunas que se han aprobado por la FDA, por los diferentes ministerios de los estados que están administrando la contención a la pandemia. Y quisiéramos saber en tu país cómo está resultando este tema de la vacunación. Se supone que hay un tema de vacunar a los que están en primera línea, al personal de salud, al personal de terapia intensiva. Lo propio sucede en mi país y en otros países también. Pero hemos visto que en algunos países, en algunas situaciones, se están dando situaciones que se enmarcan incluso en la ética, ¿no? Y en los privilegios que alguna clase política puede tener. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cómo se está viviendo esto en tu país? ¿Y qué recomendaciones darías como experta en salud pública a los estados o a los quienes están administrando estos planes de vacunación? Bueno, en realidad es un tema muy álgido, este tema de la vacunación, sobre todo desde mi punto de vista como peruana, porque en los últimos días en mi país se ha visto, y creo que es una noticia internacional,
una situación muy compleja que evidencia que realmente seguimos viviendo en países donde la corrupción puede más, donde el que más tiene es el que más acceso tiene a los servicios y donde la equidad en realidad no existe, ¿no? No existe la equidad porque realmente, como tú lo mencionas, tenemos personal de salud, personal policial, militar, que ha estado expuesto desde el primer día y que por equidad debieran ser los primeros en acceder, ¿no? Darle a los que más necesitan los recursos que necesitan para seguir trabajando. Entonces, realmente eso no se ha aplicado. En Perú ha habido un tema muy mediático, pero también muy penoso desde el punto de vista de los profesionales que hemos pertenecido a alguna de estas instituciones o que hemos trabajado con algunos docentes, ¿no? Que realmente teníamos muy buena referencia de ellos en temas de investigación. Pero bueno, yo lo único que me gustaría mencionar acerca de este tema es que eh, para el Perú en realidad fue muy complejo lograr una contratación con una empresa que nos puede enviar las vacunas, ¿no? El año pasado, incluso cuando esta pandemia inició y la información a la población era que lo ideal o lo mejor era esperar a que llegaran las vacunas, ¿no? Porque la población en realidad pregunta, ¿y hasta cuándo vamos a estar en cuarentena? ¿Hasta cuándo van a seguir estas medidas de restricción? ¿Qué es lo que debemos hacer? Las personas no conocen, muchas de ellas, de qué se trata la efectividad de una vacuna o qué es una vacuna. Muchos incluso hasta especulaban acerca de qué iba a suceder el día que nos vacunaran, ¿no? Y X cosas, pero la respuesta de nosotros siempre era, esperemos que los laboratorios, ¿no? Que están trabajando a la velocidad en realidad de la luz, a diferencia de otras pandemias donde una vacuna se desarrollaba en 10 hasta 15 años, nosotros hemos podido en esta nueva generación tener una vacuna al menos en un año. Eso es algo histórico, ¿no? Pero ese es el mensaje que se da a la población. Esperemos la vacuna, esperemos los ensayos para poder ver los efectos adversos, ver de qué forma vamos a optar por una u otra. Pero para el Perú en realidad fue muy complejo por la situación política que nosotros vivimos de haber tenido distintos presidentes, ¿no? En menos de 5 años. Entonces, en realidad hemos tenido tantos cambios de gobierno y tantos, presidentes que en realidad lamentablemente han sido muy cuestionados en temas legales, en temas económicos, por su mal manejo y su mala gestión, que realmente esperábamos que el anterior presidente pues pueda haber hecho una contratación ya con una empresa, ¿no? Cuando ya, por ejemplo, se sabía de que Rusia tenía su propia vacuna, incluso nos hemos enterado que hubo una intención de enviarnos un lote a Perú. En ese momento no se optó por la vacuna porque se cuestionaba la eficacia de esa vacuna rusa, que ahora sabemos que tiene más eficacia que la vacuna de Sinopharm, ¿no? Por los estudios. Pero en ese momento se cuestionó, no se optó. Probablemente hayan intereses detrás, pero se esperaba una siguiente vacuna, que en este caso ha sido la de Sinopharm. La vacuna de Sinopharm ingresa al Perú, en realidad, primero en unos lotes para un ensayo clínico que lo dirige una universidad privada, luego en conjunto con una universidad pública, e ingresa el lote que es debido para la vacunación del ensayo clínico, donde también ingresan los placebos, e ingresa un lote adicional de 3.200 dosis para vacunar al personal, proteger al personal relacionado al estudio. Eso es algo que está bien, porque en realidad cuando uno hace un ensayo debe proteger a su personal, al equipo de investigación, al líder, a los investigadores, ¿no? Lamentablemente esto no fue así y esto es algo que nos viene causando mucha conmoción, mucha vergüenza, porque realmente se ha descubierto que el manejo de ese lote adicional de vacunas no se hizo con ningún marco ético ni con ninguna normativa vigente como para decir que realmente han actuado correctamente. Tanto así que se ha tenido que solicitar la lista de vacunación a raíz de que el presidente anterior, que ha sido vacado el año pasado,
mencionó que había sido vacunado, nos enteramos que había sido vacunado, entonces decíamos cuándo, en qué momento, quién, porque las vacunas legalmente para la población han ingresado recién en el mes de enero, fines de enero, ¿no? Entonces no entendíamos por qué. Y ahí es donde se destapó toda esta serie de controversias y se emitió una lista desde el Instituto Nacional de Salud donde aparecía no solo el presidente, no solo su esposa, su hermano, sino también personas con cargos de funcionarios, familiares de funcionarios, políticos, empresarios, sus familiares. Entonces, ahí entramos en una duda, ¿no? Porque realmente es un dilema donde realmente nos apena mucho, porque en esos momentos en los que ellos tuvieron acceso a una vacuna, porque ellos sí sabían que eso era una vacuna, o sea, era la dosis activa, no era el placebo, no estaban siendo parte del ensayo, teníamos paralelamente personas enfrentándose día a día al coronavirus, muriendo en las calles. Tenemos más de 300 médicos que han fallecido en el Perú. Y eso en realidad es muy doloroso. Doloroso porque el que ha vivido el COVID en la familia, yo personalmente lo he vivido, y sabemos lo que se siente tener a un familiar y aún más a una persona médica o personal de salud que lo contrajo porque estuvo arriesgándose en su profesión. Entonces, es doloroso porque en esos momentos ese lote adicional, si se hubiera querido dar por fuera del equipo relacionado a investigación, hubiera sido de preferencia para el personal de primera línea. Sin embargo, no fue así y en realidad pues no se entiende cómo llegaron a enlazar funcionarios, familiares, o quién fue el enlace o qué intereses hubieron. En estos momentos es materia de investigación. Pero bueno, este tema será investigado, asumo que se determinarán las responsabilidades de las personas, del equipo de investigación que también lamentablemente está involucrado. Yo lamento mucho como investigadora que haya investigadores involucrados en este tema, porque la reputación de un investigador se daña completamente, la población pierde confianza ante la investigación en general, porque si antes de esto las personas dudaban de la vacunación, dudaban, incluso hasta cuestionaban lo que iba a ingresar en la dosis de la vacuna, ahora probablemente hay un gran sector de la población que dude de la investigación, de los ensayos, ¿no? Estamos generando mucha desconfianza hacia este tipo de trabajos de investigación, que son lo que necesitamos para probar una vacuna, un fármaco. Entonces, realmente estamos retrocediendo en este tema de educación a la población, los estamos un poco generando mucha desconfianza, alejándolos de la evidencia, que es algo que no deberíamos hacer. Y bueno, mi consejo, mi recomendación, realmente yo creo que en todos los países hay salubristas, hay personas especializadas en temas de gestión, estoy segura que están apoyando a los gobiernos, y en los que no, creo que es muy importante estudiar de cerca qué sistema de salud tenemos, ¿no? Cuáles son nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Aquí al menos la conocemos perfectamente, ¿no? Sabemos que es un sistema fragmentado, segmentado, con muchos subsectores, ¿no? Tenemos un sector privado grande, muy fuerte, y un sistema central muy debilitado, que no tiene mucha injerencia a nivel regional, a nivel nacional con las demás regiones, ¿no? Que en realidad esto nos resta para afrontar una pandemia y más aún para organizarnos a una vacunación. El primer lote que se recibió a finales de enero fue realmente fue un momento muy emotivo para las personas que no sabíamos que había habido este lote adicional de 3.200 en octubre, en septiembre, ¿no? Pero bueno, creo que para la población en general también. Fue mucha emoción al recibir los primeros lotes. Hace algunos días llegaron 700.000 dosis más, hemos completado el 1.000.000 de dosis de vacunas, pero el tema es cómo hacer que esas vacunas lleguen a las personas que lo necesitan en estos momentos y cómo hacer que lleguen a las personas rápido, ¿no? Que es lo que necesitamos. Lamentablemente, desde el día que llegó el segundo lote, hasta hace unos pocos días, los lotes seguían en el depósito del SENARES, del Ministerio de Salud. Cuando el primer lote se distribuyó rápidamente, al día siguiente ya estaba prácticamente saliendo los aviones al interior del país, estaban llegando las vacunaciones. Este segundo lote, por este tema también político y por este dilema que ha habido,
se ha retrasado, cambió el ministro de Salud, la ministra actual, la ministra anterior tuvo que reconocer que ella también accedió a ese lote adicional y no se sabía, eso no se sabía y eso fue muy cuestionado, a pesar que la doctora hizo un trabajo muy arduo, realmente no se puede juzgar el trabajo, creo que asumir ese reto es algo que solo lo sabe la persona que lo asume, ¿no? Y de esa parte no se cuestiona el trabajo de la doctora, pero sí que no haya sido transparente al decirlo. Entonces se cambió de ministro y recibimos el segundo lote, demoraron en salir. Realmente hay mucha gente reclamando ser vacunada en estos momentos. Hay médicos que han estado, médicos residentes, los que se están formando para ser especialistas, ellos están en los hospitales, ellos exponen su vida a diario y ellos no tienen opción a decir que no. Ellos tienen que estar ahí, ¿no? Ellos no pueden enfermarse, ellos no pueden pedir una licencia, no pueden decir que son personal de riesgo, porque están en formación y están sujetos a una ley de residentes. Entonces, en unos hospitales no recibieron ellos, muchos hospitales tuvieron que salir a reclamar, ¿no? A mostrar su indignación. En otros hospitales tampoco habían sido consideradas las listas, y en realidad es un tema de organización. Entonces, mi recomendación es que fijemos mejor la planificación de este tipo de actividades como es la vacunación, preparemos nuestros sistemas para ser realmente ordenados y organizados. La organización tiene mucho que ver con la planificación. Lo que no se planifica no se puede dirigir, no se puede organizar. Entonces, estamos ahorita en un momento importante para reforzar el tema de la planificación, de la organización y la distribución de estas vacunas para que lleguen lo más pronto posible a las personas que lo necesitan. Planificación y organización van a ser los desafíos para la región para poder encarar este plan de vacunación masivo, porque no es misterio, todos queremos activar nuestras economías, volver lo más cercano posible a la realidad que conocíamos antes. Tal vez no va a ser tan posible que sea la misma realidad, pero vamos a tener que adaptarnos en ese proceso. Fiorella, para ir cerrando esta entrevista y gracias por tu tiempo y tu participación, ¿cuáles crees que son los desafíos que van a encararnos a nosotros como sociedad, a nosotros como profesionales en este nuevo tiempo, en esta nueva normalidad, para que podamos planteárnoslo como objetivos de visión a futuro y poder aplicarlos para encarar mejor esta nueva normalidad? Bueno, el primer y gran desafío creo que es algo que ya lo hemos venido afrontando desde que empezó esto el año pasado, que es adaptarnos a la tecnología, ¿no? Si bien nuestra generación se ha adaptado mucho mejor que de repente otras, creo que todos en general, ¿no? Nos hemos tenido que adaptar a la tecnología. Antes, utilizar una plataforma virtual realmente era algo que no se hacía comúnmente, ahora es algo del día a día, ¿no? Y sirve mucho para el tema de la capacitación, de la formación de competencias, para el tema de conectarnos. Creo que debemos sacar lo mejor y lo positivo de esta pandemia. Una de esas cosas es haber podido interactuar más en estos momentos de confinamiento, en estos momentos de esta emergencia. Hemos podido interactuar más entre nosotros en casa y luego hemos podido interactuar con personas de otros países a los que de repente escribíamos antes un correo y nada más. Ahora hemos podido hasta hacer sesiones de aprendizaje, webinars, capacitaciones, cursos, hemos podido mejorar en ese sentido. Entonces, uno de los desafíos como profesionales en general, creo que es seguir adaptándonos a la tecnología, ¿no? Sacarle el máximo provecho. Y creo que esto nos ha dejado una lección muy interesante. Realmente hay cosas que se pueden ir reemplazando. Por ejemplo, la presencialidad en el tema de las capacitaciones, en el tema de los cursos, se puede reemplazar. De hecho, lo hemos tenido que hacer porque no podemos estar aglomerados o estar en grupo con muchas personas y hemos tenido que adaptarnos a esta nueva forma. Entonces, sigamos adaptándonos a esta modalidad. Ayudemos a las personas que realmente les cuesta, porque tenemos muchas generaciones de profesionales que les ha costado realmente adaptarse a esta tecnología. Ayudémoslo, porque en realidad esto tenemos que entender, en algún momento nuestra generación irá avanzando y las nuevas generaciones van a tener que ayudarnos a nosotros a entender las nuevas tecnologías que el mundo va a ir preparando. Pero ese es un primer reto y desafío. Otro gran desafío que creo que tenemos ahora en estos momentos es
seguir brindando la información que se necesita a nuestra población. Los profesionales de distintas carreras estamos al menos un poquito más enterados, podemos leer un artículo de investigación, traducirlo, podemos enseñarle a las personas con palabras claras y sencillas en qué momento nos encontramos, qué viene ahora, qué es una vacuna, cómo seguir previniendo el contagio. Realmente el COVID nos ha enseñado que la higiene es un componente fundamental de la salud, ¿no? No hay salud sin higiene, son componentes ligados. Por algo, en algún momento en salud pública hay una teoría, ¿no? Un modelo teórico en el que inicialmente las personas enfermaban por falta de higiene, empezaron las enfermedades, ¿no? Por falta de higiene. Entonces, estamos nuevamente en ese momento en el que debemos ser enfáticos en ese tema de la higiene, ¿no? El uso de la mascarilla, que realmente es muy incómodo para muchas personas, hay que ponerse en el lugar también de aquellas que deben usarla en todo momento, como es el personal de salud. Ellos no tienen opción a bajarse la mascarilla, a quitarse la mascarilla, porque están expuestos a una carga viral muy alta y es muy probable hasta que puedan morir, ¿no? Entonces, ese tema de la educación, de remarcar las medidas de prevención, nosotros como profesionales debemos seguir haciendo énfasis en eso. Creo que no se necesita ser ni médico ni personal de salud para poder seguir haciendo énfasis en el uso de mascarilla, en el distanciamiento, en el lavado correcto de manos. El alcohol gel no reemplaza el jabón. Eso es algo que mucha gente realmente no entiende. El alcohol gel puede ser un tema de emergencia, cuando no tengo jabón, pero el alcohol gel no lo reemplaza, y lamentablemente las personas piensan que usando el alcohol o el alcohol gel en la cartera ya reemplazaron al jabón y se olvidan del lavado de manos, ¿no? Entonces, son cosas muy pequeñas que nosotros creo que todos como profesionales de cualquier carrera debemos recalcar, ¿no? Y como tú dices, quizás no volveremos al mundo de antes. Creo que hay muchas cosas que ya cambiaron, el mundo ya cambió. Hay muchas estrategias nuevas que ya son parte de nuestro día a día, como la virtualidad, ¿no? Como el uso de todas las medidas de protección, que es algo del día a día. Uno ya no puede salir a la calle sin mascarilla, ¿no? Y es algo que ya se volvió parte. No se trata de que porque la pandemia se resuelva o porque disminuya los casos ya, o porque estoy vacunado ya no voy a usar mascarilla, ¿no? Eso es algo que debemos seguir haciendo énfasis en las personas, ayudándoles a entender. Y finalmente, creo que hay un gran desafío para todos, independientemente de que seamos o no seamos profesionales en la salud, es el tema de la salud mental, ¿no? Eso es un componente muy importante que esta pandemia ha desnudado también, no solamente la crisis de los sistemas de salud que nos ha llevado a tener familiares enfermos en casa, a tener que atenderlos o a tener que llevar a un hospital y poder esperar que lo reciban, o que nos digan que no hay oxígeno, que no hay una cama UCI. Todo eso ha afectado nuestra salud mental. Entonces, los sistemas de salud en general tienen un gran reto para los siguientes años, que es abordar el componente de la salud mental de las personas de una forma urgente y yo diría prioritaria, porque realmente esto nos ha llevado a hemos evidenciado muchas crisis de ansiedad, depresión, cuadros de depresión moderados, graves, personas que han decidido quitarse la vida porque el temor al coronavirus era mayor. Lo hemos visto en muchos países, aquí también ha pasado mucho. Y lo que ha afectado a la familia realmente es que no solo ha afectado a la salud mental de una persona, ha enfermado mentalmente familias, sigue enfermando familias que se ven pobres, que no tienen trabajo, ¿no? Que no tienen cómo sostenerse y que además tienen una persona enferma en casa. Entonces, realmente esto es un componente que nos va a dejar nos va a dejar crónicamente enfermos en temas de salud mental, y lo digo con mucha preocupación y mucha tristeza, porque quizás las personas de recursos económicos medios o altos van a poder resolverlo con algún tipo de ayuda, pero las personas de bajos recursos, como siempre, van a seguir siendo las más afectadas. Y esto va a ser un ciclo vicioso en el que la persona que menos tiene, la que más enferma, la que menos puede llegar a un hospital, la que menos puede acceder, la que menos puede tratarse con un psicólogo, un psiquiatra, esto va a seguir, el ciclo lo va a continuar a través de sus generaciones. Entonces, mi pedido en realidad, y bueno, es hacer
mucho énfasis en este tema de la salud mental, ¿no? Priorizar la salud mental para los siguientes años que vienen es una tarea que deben abordar los sistemas de salud de todos los países en general. Muchas gracias, Fiorella. Planteados están los desafíos y creo que ha sido una charla muy provechosa para todos quienes hemos tenido la oportunidad de escuchar tu experiencia, escucharte con estos planteamientos tan importantes desde tu rama profesional, desde tu experiencia en el campo de la gerencia de salud, de la investigación. Y vamos a estar propiciando este espacio para la red con otros jóvenes profesionales, jóvenes líderes que nos van a acompañar, así como vos, Fiorella, que has tenido la gentileza de acompañarnos en este primer programa. Muchísimas gracias nuevamente y mucho éxito en lo que emprendas en tu país y que todo resulte bien para el beneficio de la región. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación y voy a estar atenta también a los siguientes conversatorios para interactuar y para poder seguir aportando en lo poco o mucho que podamos ir haciendo, ¿no? En nuestros países. Gracias nuevamente a todos. Genial, Fiorella. Chao, chao.